Bienvenidos, bienvenidas mis queridos amigos y amigas de Géminis. Hoy vamos a estar viendo la lectura de Nuevo Amor y luego vamos a estar hablando de tú y tu persona especial, ¿ok? Muchísimas gracias por estar acá. Recuerda que mientras estoy estrenando este video, yo estoy en el chat en vivo o contestando sus preguntas de péndulo o dándoles un consejito que se me ocurra, cualquier actividad que se me ocurra. Así que bienvenidos, bienvenidas. También les estoy dejando en los comentarios mi nuevo canal de interactivos. Puedes visualizarlos ya. Así que bueno, principalmente eso. Infinitas gracias por estar acá. Vamos a hacer esta lectura de Nuevo Amor. Esto significa quién se avecina a la vuelta de la esquina. Esto puede ser tu amor de interés, que no sabemos si le gustamos o no. Y luego la lectura de tú y tu persona especial. Nos pueden estar hablando de la misma persona o alguien distinto para quienes estén con una segunda energía, estén lidiando con más de una persona. Vamos a ver. Muchas gracias, guías espirituales. Una carta más. Ya se ve interesante esto, queridos Géminis. Parte esta historia con un caballero de copas. Pero luego tenemos un 10 de copas al reverso, un caballero de bastos al reverso, el ermitaño al reverso, 5 de espadas y la carta de la estrella al reverso. Que siento que quizá pueda haber sido una historia que parte muy bien, ¿no? Se ve muy interesante con este caballero de pentáculos. Luego van pasando otras cosas aparentemente en la lectura y puede ser que sea una persona que o te dejó de hablar de la nada o se dejaron de comunicar de la nada, y esto nos implica ciertos mecanismos de autosabotaje. Siento que hay ciertas cosas pasando como detrás de esta historia, ¿no? Detrás de lo que no podemos ver que está pasando con tu persona especial. Ahora, se ven ciertos impedimentos, se ve que tu persona necesita hacer una especie de exploración espiritual. Pero interesantemente vemos que tu persona piensa en ti, esta persona piensa en ti y te ve como un alma gemela o un posible alma gemela en su vida. Con la carta de la muerte estamos cerrando ciclos de conflicto. Ok, aparentemente tiene que cerrar ciertas cosas, ciertos ciclos para poder venir hacia ti. Tú no has dejado de estar en la mente de esta persona. Posiblemente fue una conexión muy intensa al principio y que luego tú dices, bueno, pero ¿qué pasó aquí? Me dejó de hablar, o ya no estamos en comunicación, o esto ya no es lo mismo que antes. Uy, pero sí se ven distintas cosas. Siento que cuando tu persona cierra ciertos ciclos, sí quiere cierta unión contigo. Pero con la carta del loco al reverso nos muestran un alma libre. Entonces, a pesar de que haya este cariño, esta energía muy linda, es como que siento que nos está mostrando que le cuesta comprometerse o quiere estar seguro o segura antes de comprometerse contigo. Entonces siento que esta persona también se mueve bastante lento. Insisto, 4 de pentáculos al reverso. Es como que algo tiene que soltar o algo tiene que terminar en su vida. Es como que se estuviera resistiendo a hacer estos cambios al compromiso. Posiblemente ha sido una persona que ha tenido heridas del corazón anteriormente o ha sufrido por amor. Quizá no sabemos de esto, pero esta persona lo puede entrar a comunicar. Siento que quiere conocerte, pero tampoco es como si no pudiera ofrecerte esa estabilidad con el caballero de pentáculos al reverso. Es como si estos impedimentos todavía fueran muy grandes para esta persona. Ok, una carta más, por favor, guías espirituales. Paje de copas al reverso. Es como que si todo se viera muy bonito y al final no pasa nada, porque a esta persona le da mucho más miedo comprometerse que cualquier otra cosa. Son mecanismos de autosabotaje. Es como a las personas que les cuesta comprometerse o les cuesta entrar en relaciones, entonces tienden a empujar a las nuevas personas o nuevas conexiones hacia afuera de su vida. Esta es una persona que tiene que estar lista o listo para comprometerse contigo. La energía sigue estando detenida y al final se le generan se le genera como este sentimiento de culpa. Por ahora, a pesar de que veo cariño, insisto, siento que comenzó como algo muy intenso, muy bonito, y luego esta persona como que nos empuja hacia afuera.
Por ahora nada mucho que hacer, lamentablemente, nos dicen todavía esta persona tiene que hacer una exploración espiritual bastante importante y va a estar suspendida esta conexión por un tiempo hasta que tu persona pueda resolver lo que está pasando en su cabeza. Por ahora no vemos más acción. Entonces, bueno, hay que prestarle un poco de atención a eso. Me gustaría ver qué signos pueden estar involucrados. Puedes estar lidiando con un Acuario, un Capricornio, un Sagitario o un Cáncer. Vamos a ver un poquitito más Géminis, si es que la lectura que vamos a hacer ahora sobre tú y tu persona especial nos están hablando desde la misma conexión o ya nos están hablando de otra persona. Es como que pudo haber habido algo interesante y luego, se nos fue para abajo. Y eso algunas veces pasa, ¿ok? Eso pasa lamentablemente. Son cosas que están como fuera de nuestra comprensión porque necesitamos estar en los zapatos de esta persona, entender qué está pasando. Siento que cierta comunicación puede haber, como cierta explicación a lo que le ha sucedido, pero no nos enganchemos tanto. Esa es como la tendencia de la lectura, ¿ok? Muchas gracias, guías espirituales. Sí, me hablan mucho de los tiempos divinos, tiempos indicados para que esto se pueda dar entre ustedes. Ok, muchas gracias, guías espirituales. ¿Qué más nos pueden decir acerca de Géminis y su persona especial? ¿Qué más nos pueden decir acerca de Géminis y su persona especial? Ok, hay separación acá con este 2 de copas al reverso. Ok. Acá se ve mucha confusión, como bastante problema para hacer una sola lectura de tarot. Puede ser que nos estén hablando de la misma persona o no, así que siempre tómalo como resuene. Insisto, esta persona no ha sido capaz de proveerte de cierta estabilidad y tú ya sientes que será hora de salirte de este espacio. Es como que la comunicación aquí no está muy buena. Tu persona todavía tiene que botar ciertas cargas emocionales o conflictos internos, toma de decisión. Mira, qué curioso. Es como que tu persona elige quedarse en la zona de confort y salir de aquí y tú ya estás decidiendo más o menos lo mismo también. Es como, aparentemente esta conexión no nos está sirviendo mucho. Quédate hasta el final porque vamos a estar viendo cuál es la siguiente acción a tomar por parte de esta persona especial. Con este 2 de espadas vemos bloqueos aquí y mecanismos de autosabotaje, o sea, nos podrían estar hablando de la misma persona. Ok. No, y todo termina en separación. Es como que al final no siento que valga la pena hacer el esfuerzo y quizá tú te estás dando cuenta de más o menos lo mismo. Que quizá ya será hora de soltar esta conexión. Ya sea alguien que estamos conociendo recientemente y haya sido muy intenso, muy bonito, o sea alguien que conocemos hace un rato. Quizá tú tampoco te vas a querer comprometer y te das cuenta que quizá la vida de soltero o de soltera te está sentando un poco mejor. Bien. Mira, ambos dos se ven más o menos decepcionados. Es como que la conexión es como que no fue lo suficientemente relevante o poderosa para hacer que esto funcione. Muchas gracias, guías espirituales. Evidentemente, para hacer una lectura de amor, me gustaría ver muchas más cartas de copas. Y las cartas de copas que estamos teniendo están todas al reverso. Muchas gracias, guías espirituales. Muéstrenme un poco más acerca de esta conexión. Sí, ok, ha sido intensa porque hay energía de almas gemelas, pero los impedimentos, factores culturales, por ejemplo, creencias, distintas creencias, los han afectado de una forma u otra. Ok, acá nos muestran factores religiosos, ¿no? Estos impedimentos. Pero por sobre todas las cosas nos dicen, Géminis, tú mereces amor. Y que te des cuenta de eso es como el gran paso para soltar las conexiones que no te sirven. Ok. Muchas gracias, guías espirituales. ¿Qué más nos pueden decir acerca de esta conexión? ¿Qué más nos pueden decir acerca de esta conexión? Abundancia, ok.
Llamas gemelas. El conversar, una carta más, por favor. Ok. Interesante, Géminis. Acá sí puede haber abundancia para ti. Nuevamente, como me hablaron anteriormente, puede ser que esto tenga que ver con tiempos divinos. Quizás no era el tiempo correcto o más apropiado para que las cosas funcionen entre ustedes. Sin embargo, sea que este final o esta separación entre ustedes se esté dando, o esto puede traerte nuevos comienzos para ti, te puede traer liberación de esto y trabajar como dice acá en tu independencia, en tu soltería, o más adelante esto también se puede transformar y puede cambiar, pero principalmente siento que esto te trae nuevos comienzos. Es como que había mucha karma entre ustedes y eso va gatillando muchas heridas a nivel personal. Y como que al final les cuesta mucho más cambiar su posición actual que hacer que las cosas funcionen. Interesante. ¿Por qué? Porque te siento eligiendo más por tu amor propio y la dedicación de como en tu persona. Me gustaría saber, guías espirituales, si hay una siguiente acción a tomar por parte de esta persona especial hacia ti. Muchas gracias, guías espirituales. Nuevamente, con la carta del Hierofante del reverso nos hablan de separación. Muchas veces nos hablan también de cierta toxicidad. Es como que, mira, y tampoco está perdido. No todo necesariamente está perdido. Y por eso nos hablaban de esta especie de tiempos divinos. Es como que en este momento la conexión aparenta ser inviable, pero ambos se pueden desconectar de estas creencias limitantes y quizá cuando estén listos pueden reconectar. Este 6 de copas generalmente habla de la reconexión. Y con la carta de la justicia puede existir una nueva unión un poco más fresca. Pero ahora hay muchos miedos e inseguridades en parte de tu persona especial. Muchos conflictos mentales internos, bloqueos, mecanismos de autosabotaje. Tiene que ver también con esta especie de proceso de maduración. Ahora, siento que en el futuro próximo, como en este periodo, la persona con la que estás no va a invertir, necesita invertir en sí mismo y en soltar las cosas que ya no le sirven para su crecimiento personal. Quizás un trabajo que lo tengas que hacer tú también, eso lo tienes que evaluar tú, pero no hay un ciclo realmente cerrado. O sea, toda esta lectura, a pesar de que yo diga, bueno, Géminis, ¿qué estamos haciendo acá? Puede haber cierta posibilidad de reconexión más adelante. Puede haber, está la posibilidad. Pero una unión cuando ambos dos ya estén más sanados, más trabajados en sí mismos y sí esté como las condiciones propicias para que puedan estar juntos. Bien, esa es como la gran idea de esta lectura. Ahora, ¿será conveniente para ti o no? Me gustaría preguntar antes de irnos, ¿no? Muchas gracias, guías espirituales. Después de todo, esta intensa lectura para Géminis, ¿será que es conveniente que ellos mantengan esta conexión o será conveniente que ellos cierren el ciclo ya? Muchas gracias, guías espirituales. Dice, dentro de las próximas semanas, pide a tus guías por ayuda. Nos dice que no. Te invitan a trabajar más en el área del compromiso contigo mismo, pero aún así no necesitas preocuparte. Hay cierto movimiento en el futuro próximo. No nos quieren decir para dónde va realmente. Por ahora nos dan un no, quizás no es el momento indicado, pero más adelante sí puede haber por lo menos una resolución pacífica que más adelante los pueda llevar a cierta conexión. Me indican, insisto, que no necesariamente todo esté cerrado, pero tampoco te están diciendo, bueno, Géminis, quédate esperando porque esto ya se resuelve pronto para que puedan estar juntos. Siento que ambos tienen que hacer un trabajo personal intenso de reconectarse con sus emociones, reconocerlas, entenderse este proceso de autoconocimiento, qué cosas tengo que trabajar en mí, en tu proceso de sanación personal. Por lo menos de una forma u otra puede haber un diálogo que los lleve a tener resolución pacífica. Esto no necesariamente significa reconciliación o unión, pero sí una reconexión pacífica en la que quizá puedan ser amigos o
verse cada cierto tiempo si es que tú así lo deseas, pero por lo menos ahora la unión como tal no está. Hay que ir viendo cómo se van develando en las próximas lecturas, ¿ok? Muchas gracias por estar acá. Les voy a dar un último consejo. Muchas gracias a los guías espirituales también por acompañarnos el día de hoy. Dice, toma distancia de aquellas personas que te estén haciendo daño o sean tóxicas. Redefine a tu grupo cercano. Entonces, si es que esta conexión o cualquier otra conexión tiene un grado alto de toxicidad que está siendo muy complejo sanarlo, recuperarlo, siempre te invitan a tomar cierta distancia. Quizá más adelante lo puedan sanar, pero por ahora es como que nos dice la lectura, cuida tu corazoncito. Recuerda que no depende de nosotros o del tarot decirte qué es lo que tienes que hacer. Si es que estos mensajes te llegan de alguna forma u otra, maravilloso, si es que te pueden ayudar. Si es que no, déjalos fluir, déjalos pasar, no pasa nada, ¿no? Es una simple lectura de YouTube y bueno, es una lectura bastante general también, ¿ok? Así que bueno, eso, espero que nos veamos la próxima semana con nuevas lecturas. No te olvides de suscribirte al canal y darle un me gusta si es que este contenido te ha gustado o si es que esta lectura te ha servido de algo, ¿ok? Muchísimas gracias por estar acá. Nos vemos pronto con nuevas lecturas. Un abrazo desde el alma. Namaste. Muchas gracias por pasarte por mi canal. Espero que este video haya resonado contigo. Si te gustaría realizar terapia a partir del tarot, soy psicóloga y me encantaría acompañarte en tu proceso terapéutico de sanación y darte herramientas que te ayuden a convertirte en la mejor versión de ti mismo. También puedes conocer mis cartas oráculo en su versión imprimible, mensajes de trabajo, mensajes generales, mensajes de amor y las cartas consejo Florecer. Si te gustaría identificar aquellos aspectos en los que tienes que trabajar para convertirte en la mejor versión de ti mismo, te invito a conocer el reporte terapéutico, un informe escrito en el cual desde el tarot y la numerología revisamos tus desafíos y lecciones tanto de vida como anuales. Para lecturas personales, descuentos y más servicios, te invito a revisar mi sitio web que encontrarás en la descripción de este video. Muchas gracias por estar acá, un abrazo desde el alma, que tengas un maravilloso día. Namaste.